Estás escuchando el podcast de Ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hola, bienvenidas a un nuevo podcast. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Pablo Rodríguez Coca, que es compañero, le tengo muchísimo cariño, estoy muy feliz de que esté aquí acompañándonos, que es conocido también por sus viñetas y por el nombre de Oxymorons. De hecho, yo a veces le llamo Oxy directamente. Bienvenido, Bonico. Hola, ¿qué tal? Qué Un gusto. placer. Igualmente, tenerte aquí. Cuéntales a nuestras mujeres, que yo trabajo sobre todo con mujeres que te están oyendo, quién eres, qué traes. Cuéntales un poquito. ¿Qué soy? ¿Qué pregunta? Madre mía. Pues bueno, soy Pablo y entre las cosas que hago, pues atiendo a pacientes como psicólogo, pero luego también tengo la faceta de hacer viñetas, no mezclando pues ciertas metáforas y ciertas cuestiones de psicología a través de mis personajes oxímorons, ¿no? Que son como los dos personajes principales de las viñetas con las que yo voy construyendo esas narrativas, ¿no? Y esa historia en torno a diferentes problemas de la cotidianidad que se nos pueden presentar a todos. Qué guay además que representes psicología meets arte, ¿no? O sea, el lugar en el que esos dos sitios se juntan y se pueden transformar en un elemento terapéutico. Y el que tenemos muy olvidado el arte, ¿no? Cierto. En todas sus facetas, ¿no? El arte gráfico, el arte en movimiento, ¿no? Y lo importante que es también llevar ese arte a terapia, ¿no? Y lo revelador que puede ser muchas veces usar ciertos materiales o ciertas cuestiones artísticas para poder procesar, ¿no? Poder llegar a cosas que, no, al final mis viñetas también son una forma de, o sea, son una herramienta mediadora. Claro. No median, o sea, quizá a través de la viñeta que yo en este caso enseño a mis pacientes, puedes llegar a ciertas cosas que directamente sean muy dolorosas para ti, no puedas sostener, ¿no? Entonces la viñeta permite acercarse a eso, ¿no? Que tanto te preocupa. Incluso ya no solo en terapia, ¿no? O sea, a mí me han escrito madres, o sobre todo madres, ¿no? Que con su hijo adolescente y tal, pues se han puesto a leer el libro o a comentar alguna cosa y han podido hablar de ciertas temáticas que si tú te pones con tu hijo a hablar directamente sería mucho más difícil llegar ahí, ¿no? Entonces, estoy hablando de mi material porque es lo que yo hago y lo que yo conozco, pero esto pasa con cualquier material, la música, ¿no? Las canciones, la poesía, la literatura propia, ¿no? Lo que es la narrativa, los libros de narrativa, ¿no? Que cuentan historias, las películas, cualquier material es maravilloso, ¿no? Para acceder y para conectar, que es lo que necesitamos. Qué bonito eso, ¿no? Que elementos artísticos se convierten en soportes que nos den seguridad para poder procesar ciertos lugares incómodos o dolorosos o que a lo mejor no puedo verbalizar, pero ese formato me ayuda o me ayuda a sentir. Solo leer ya es verbalizar a nivel interno. De repente al leer me está acompañando a verbalizar algo. Estructura, ¿no? Sí, Internamente qué lo que me está interesante pasando. eso. Y me lo dicen, o sea, muchísima gente, ¿no? En firmas de libros, por mensajes me dicen justo eso, ¿no? De qué guay que de forma tan simple ponga en palabras cosas que me están pasando, ¿no? Y creo que eso es lo chulo, ¿no? La capacidad de simplificar que tiene el arte para llegar a esos lugares tan difíciles que no llegaríamos de otra forma, quizá, ¿no? Y el arte, sin embargo, facilita abrir esos cajones o esas puertas. Y es más, ya hablando de mí, es una herramienta que yo uso, o sea, Claro. de alguna forma las cosas que a mí me pasan, ¿no? Que justo el libro se llama Esas cosas que nos pasan, me pesan e intento darle una metáfora gráfica a eso. ¿No? Entonces esa metáfora gráfica que yo le doy aquí y que a mí me sirve, la dibujo y la comparto. Qué guay. Primero darte cuenta de que diferentes cosas en el mundo son terapéuticas de diferentes maneras. Fíjate que estudiamos psicología y tenemos nuestros títulos y todas las herramientas y enfoques. Y luego cómo la vida es terapéutica en sí y cómo el arte es terapéutico. Y en este caso es terapéutico para el que lo hace y para el que lo crea de una manera un poco más indirecta, ¿no? Porque una simbiosis. Claro, qué bello. Porque incluso yo, material que comparto en redes, ¿no? O a través de mis libros, luego
cada persona, cada lector le da una lectura Ujú. y que muchas veces no tiene nada que ver con la Total. lectura que yo como artista le doy a ese material. Entonces eso me parece maravilloso, ¿no? Y con un poder muy transformador. Ya ves, qué guapo, porque al final deja más espacio para la historia del otro también. Y justo el arte tiene ese poder, ¿no? El dejar cosas abiertas. Mm, Porque si lo das todo cerrado, no lo que tú dices, no te puedes meter, no hay esos huecos ya, donde poder reinterpretar mis viñetas, por ejemplo. claro. Qué interesante, porque siento que ahí la psicología tiene mucho que aprender, o ciertos enfoques, ¿no? Le Donde estamos introduciendo poquito a poco, mm, ¿no? No a nivel como ya profesionales de la psicología en el arte, pero muy, muy poco a poco. sí, porque al final, y yo creo que incluso la gente en Instagram busca ese consejo más cerrado, ese que Sí. tengo que hacer o debería de hacer, Es donde más, si ya no basamos en ventas, los libros de estos de qué hacer ya, tienen muchísimas más ventas que, por ejemplo, un libro gráfico, claro, ¿no? Pero, bueno, pues ahí están los libros gráficos que cada vez están tomando más valor. Por ejemplo, la literatura infantil juvenil está teniendo un exitazo porque ya hay adultos que leen ese tipo de álbumes infantiles, ¿no? Y que, bueno, yo me meto, ¿no? Como artista me claro, meto en esos mundos te encanta. y de verdad que, buah, explorar un poquito porque o sea, hay autores, artistas que hacen un trabajo Chulísimo, chulísimo, o sí, sea, súper sencillo, súper fácil, pero que te llega, claro. ¿no? Y una historia de 20 páginas te conecta más que quizá otro tipo de materiales, ¿no? Entonces, pues, valorar eso también. Porque a mí me han llegado a decir, ¿no? O sea, mi libro se suele trabajar mucho en instituto y demás. Pero sí es cierto que me han dicho que mi libro no es un libro de lectura, ¿no? O gente cuando se acercan a ver mi libro en alguna feria y tal, lo ojean, ven dibujitos y se asustan, ¿no? Mm, Poner en valor también claro. eso, ¿no? Como un material diferente, pero no menos válido que otros. Claro, de hecho es súper terapéutico y eso que estás diciendo me parece un elemento clave donde se deja un poquito más de espacio a que la historia de la persona pueda Entrar. emerger y reprocesarse. Que cuando aparece esa terapia de consejos, esa psicología menos abierta a la que tendemos a lo mejor otros tipos de terapeutas, yo intento no caer ahí, pero siento que es lo que necesita la gente, es que te lo piden, es que te piden, ¿qué hago? Dame un Ya, tip, sí. dame el consejo y dar ese consejo, no consejo, sino dar esa pauta o idea o algo más abierto para que pueda emerger de la persona el cambio, que ya sabemos en ciencia además que cuando el cambio emerge, que cuando el clic emerge de uno se integra más y en el tiempo perdura más, es más sostenible. Me encanta la idea y me lo estás diciendo y me inspira y de repente digo, quiero dibujar. No dibujar o colaborar, a mí me gusta dibujar también, pero colaborar o traer más de esto. Hacemos una Nueva. especial literatura infantil que ¡Sí! tenga un montón de libros y cosas porque es maravillosa, ¿no? Qué Pero guay. justo eso, el dejar abierto esa puerta, ¿no? Y poder construir a partir de ahí, ¿no? Porque al Claro. final los libros de autoayuda pueden venir bien, ¿no? O sea, pueden, si están de alguna forma bien fundamentados, pero la limitación que tiene es que son herramientas que no tienen ningún contexto, ¿no? Y al final, al dar herramientas sin un contexto, pues puede ser que probablemente esa herramienta no te sirva. Y ahí se genera pues mucha frustración, mucha culpa hacia uno mismo, y bueno, el no soy capaz, el qué me está pasando Mm, mm. y demás. Yo creo que a la hora, yo he escrito un libro de autoayuda, Muy bueno, por cierto. a la hora de escribir sí podemos intentar dejar aire para que no Claro, sea. pero Sí. lo chulo de tu libro es que haces como una especie de viaje. Entonces ya hay como cierta narrativa. Y yo que soy muy de narrativa, Mm, lo aprecio mucho porque necesito visualmente imaginarme, ¿no? Las etapas por las que voy podemos estar pasando. pasando, ¿no? Y cómo eso es un viaje que nos aporta ciertas herramientas y tenemos que hacerle frente de la forma en la que
vayamos resolviendo, ¿no? En ese camino. Qué interesante al final el seguir preguntándonos como psicólogos o como creadores y todos en general como sociedad de qué manera podemos seguir creando elementos que sean terapéuticos y que ayuden. Y que de alguna forma el arte está en nosotros. Sí. Que yo cuando voy a dar charlas a institutos, mis charlas obviamente es todo el proceso creativo, ¿no? Juntado con psicología y demás, y no hay día en el que termine una charla y no me venga algún grupito de chavales con, mira, he hecho esto, mira, esta es una poesía que yo he Qué escrito, mira, bonitos. esta es una ilustración, ¿no? Enseñándome material, pero un material que tiene un dolor detrás muy fuerte, ¿no? Ya, Y de alguna forma todos como adolescentes hemos creado claro, algo. ¿No? claro. Hemos escrito, hemos Sí, dibujado, hemos cantado, hemos bailado, hemos hecho lo que sea por tal de expresar ese dolor que atraviesa esa época tan complicada como es las adolescencias. las adolescencias, madre mía, menudo lugar. Qué importante eso, ¿no? Crear espacios donde, sobre todo cuando hay que tenemos menos herramientas y menos voz, o no menos voz, sino que estamos más confusos, que la adolescencia es una época muy confusa, que haya un lugar donde Y un lugar pueda para poner eso. mostrarlo también, muy Sí, importante, porque sí, muchas veces porque cuando voy a los institutos pues me abro, cuento y tal, y luego viene. Pero es que a lo mejor eso no se lo han enseñado a nadie. ya, Porque es muy difícil mostrar algo tuyo muy tan personal. personal y que puede tener un componente muy duro, ¿no? Ya, ya. Hay poesías que yo he leído de chavales que tienen detrás un sufrimiento muy grande y claro, mostrar eso tiene que ser un espacio seguro Claro, donde mostrarlo, claro. ¿no? Y bueno, yo he sido un chaval de esos, de escribir y de dibujar y demás, y no fue hasta la cuarentena cuando lo volví a retomar, Ya. ¿no? Porque el proyecto de viñetas nace, o sea, el contexto del proyecto de viñetas nace en cuarentena, donde yo estaba acompañando a mi hermana con un problema de salud mental bastante grave. Y fue un ejercicio de intentar conectar con ella más allá del lenguaje, Mm, ¿no? Y bueno, pues es cierto que había días en los que yo conectaba 10, 15 minutos con ella a través del arte, ujú. ¿no? Pero eso le permitía que sus voces negativas, ¿no? La propia esquizofrenia como tal no estuviese tan presente. Y había otros días que era imposible, ¿no? Pero fue el arte lo que me fue ayudando a conectar con ella otra vez. Pues qué bonito, justo además que menciones esto, porque además tu segundo libro va justo de eso. Sí, justo va o sea, de yo como hermano, Mm, lo solas que están muchas veces las familias a la hora de acompañar, ¿no? Entonces el primer libro justo habla de Oxy, que es el prota, y del proceso que pasa cuando lo está pasando mal. Y cuando a mí me propusieron hacer un segundo libro, dije el tema de acompañar. mm, Para mí es un temazo, no está nada en boca. es Ahora cierto. se está poniendo un poco en boca qué pasa con las personas que acompaña y hay un gran sufrimiento de esa frustración de qué está en mis manos hacer, qué puedo hacer Claro. y ver delante tuya una persona que está sufriendo es muy duro. Cuando hablas de acompañar, a mí me viene que en realidad a la cabeza me viene el hecho de que estamos acompañando todo el rato nos estamos acompañando. O sea, puede ser desde una frustración que tengo de un día a que he perdido mi casa o a que he perdido a alguien o que me he perdido a mí misma, ¿no? Y cómo de alguna manera todo el rato nos estamos acompañando a nosotros mismos a nivel emocional y a los demás. ¿Qué ves que son muros o enemigos que ves comunes que nos dificultan acompañar a otras personas? Pues gran pregunta. O sea, la cuestión aquí, ¿no? Y ¿no? Desde trabajar con familias, desde trabajar a nivel grupal, desde transitar un propio proceso, ¿no? Ujú, De acompañar a mi hermana, pues que tiene grandes problemáticas, ¿no? Porque luego a raíz de esto pues, tiene discapacidad intelectual, una enfermedad rara, es decir, no es solo el problema de salud mental, sino toda la movida que empezó desde que ella nació, ¿no? El estar en contacto con familias neurodivergentes desde que soy adolescente, ¿no? De ujú. escuchar su historia y demás. Es, es muy importante, ¿no? Porque, claro, has comentado antes los tips, ¿no? O el material este que vemos en redes. Yo cuando voy a alguna formación es igual, ¿no? Como que te dan un contenido muy estructurado y demás. Pero claro,
cómo te atraviesa a ti todo eso, Ya. ese contenido. Es decir, está muy bien leer guías, ¿no? Y yo soy el primero que, por ejemplo, para la prevención del suicidio hice una guía. O sea, para el día del suicidio hice una guía. El día de la prevención del suicidio, Ujú, perdón. ujú, Hice una guía justo para eso, para la prevención del suicidio, dando ciertas herramientas y ciertas cosas. Pero claro, acompañar es muy complejo. ujú. Y para acompañar tienes tú también que ver cómo estás. Sí, Es decir, cómo sostienes el malestar del otro si tú estás mal, claro. ¿no? Hace poco también, este verano, me estuve dando una formación del suicidio, sobre prevención del suicidio, y prácticamente acabé con los jóvenes, ¿no? Que eran chavales, haciendo terapia grupal. O sea, nos pusimos en círculo y Ujú. empezamos a hablar de, vale, todo esto que os estoy poniendo yo aquí en la presentación lo podéis leer en cualquier sitio. Ahora bien, ¿qué os está ¿Qué pasando a está vosotros? pasando? Claro. ¿Cómo estáis viviendo Sí, vuestras emociones y las emociones desde las personas que acompañáis, ¿no? claro. Porque abrir esos espacios es muy importante, ¿no? Sí. Más allá de los libros, de los tips y de todo este material. ¿Cómo te está atravesando a ti todo eso? ¿Qué te respondieron cuando abriste esa pregunta? ¿Qué apareció ahí? Pues esa pregunta la abrí en el contexto de, mirad, yo como profesional voy a muchas formaciones de prevención del suicidio y demás. Sabemos las estadísticas de que si uno de cada 4 personas eh, tiene cierta ideación suicida y demás, Ujú. somos 30. Aquí hay. Ya, ¿Qué pasa claro. con todo eso, no? Entonces, con mucho tacto, muy poco a poco, Claro, se va generando esa apertura, porque si vas claro. desde un principio así, no, así no se hacen las cosas, ¿no? Para mí. Y lo mejor del grupo fue cuando, bueno, pues se empezaron a abrir melones, o sea, empezaron a haber temas bastante cargados y se hizo el silencio. Y estuvimos como 10 minutos en silencio, o sea, no un tiempo excesivo para que se haga incómodo. Y acabamos hablando del valor del silencio, ¿no? Para Mm. procesar ciertas cosas complicadas. Para mí algo especial de que estés aquí es que ambos hacemos terapia grupal y no es tan común en compañeros, y ahora te preguntaré un poquito sobre eso, pero me parece súper importante lo que dices sobre el silencio y me hace pensar que uno de los enemigos precisamente de sostener o acompañar es lo que nos incomoda quedarnos El en el silencio. silencio, sin que yo creo que el silencio representa, me quedo aquí, además sintiendo algo que me incomoda, o sea, lo que nos cuesta a nosotros mismos navegar, transicionar y quedarnos sin querer movernos o levantar defensas hacia algún sitio en un lugar incómodo. Y que me planteo y te pregunto, me gustaría saber qué piensas de esto, cómo eso yo lo veo como uno de los primeros impedimentos para yo poder sostener el tuyo, ¿no? Si yo me incomoda sostener mi propio dolor, cuando tú me compartes el tuyo, probablemente voy a intentar hacer lo mismo que haría conmigo, que es sacarte de ahí. Efectivamente, y eso es lo que si ya ponemos un poco como caso práctico el grupo este, Ujú. ese fue el mensaje que les dije. No tiene sentido que yo esté trabajando con vosotros sobre prevención del suicidio y que alguien se siente no a vuestro lado y os diga que sí, que quiere quitarse la vida. ¿Cómo sostenéis eso? ¿Cómo sostienes eso? Si no habéis revisado, no habéis mirado un poquito vuestra historia y cómo estáis sosteniendo vosotros a vosotros mismos, ¿no? No tiene mucho sentido, porque automáticamente puede ser contraproducente y el malestar del otro nos puede llevar a nosotros mismos por delante. Y eso Claro. es algo que he vivido yo, ¿no? En Sí, sí. relación ya. ¿Qué dirías, qué compartirías, qué te dirías a ti mismo, como tú has dicho antes a la hora de escribir el libro, lo que yo me diría, lo que me hubiera gustado leer? ¿Qué te hubiera gustado leer si eres un humano que se da cuenta de lo difícil que es sostener su propio dolor? Pues una de las cosas es el amor-odio, que es totalmente válido y que parece como una contradicción, ¿no? En ese sentimiento de amor-odio, pero que tiene esa simbiosis que convive en nosotros. O sea, para mí eso, aceptar eso fue muy revelador, ¿no? Porque muchas veces nos metemos en ese proceso amor-odio de si me quiero, ¿no? O si soy una persona pues, que ha salido de ciertas situaciones jodidas, que tiene
esta historia de vida, ¿no? Que con eso pues construye lo que construye, pero que también hay cierto odio, ¿no? Cierta rabia por todo eso que podría haber pasado y no pasó, por todo eso que podría haber sido diferente y no fue, y convivir con eso, Ujú. ¿no? Creo que, porque claro, a mí, por ejemplo, ya si lo ponemos a nivel relacional, en el caso de mi hermana, ¿no? Como ese adolescente que fui, yo quería mucho a mi hermana, pero no entendía qué cojones estaba pasando. Entonces, claro, cuando transitamos o pasamos por un problema de salud mental, y ojo, aquí hay como niveles, ¿no? Obviamente, pues una bipolaridad, una esquizofrenia son cuestiones muy complicadas, muy delicadas, ¿no? Que tienen pues que tener como ciertas características peculiares. ¿Cómo no vas a querer no ver sufrir? Entonces, muchas veces no puedes aprender un montón o sea, tener como una visión súper holística, súper de aceptación, ¿no? Una flexibilidad. Pero aún así, te comen los demonios muchas veces, ¿no? Y te Claro. sale como ese de decir, ¿no? Ese como espabila, ven, ¿no? Pero sale desde esa necesidad humana de ver al que quiere bien. Esto que estás diciendo lo veo muy, muy a menudo en Tú mismo personas. puedes tener ese Exacto, diálogo y se exacto. ve en los Ay, pacientes, a eso me refiero. ¿no? Y lo De veo esa como, mm, frustración de... sí, mm, sale aquí, o sí. sea, la incapacidad de Y acompañarnos. sobre todo cuando ya has pasado un proceso, sales de eso y de alguna forma algo pasa en tu vida, o no, no lo sé, que vuelves a entrar en otro proceso diferente, ¿no? Como el decir que yo estaba ahí, no como esa memoria que recuerda de dónde estabas, dónde saliste y que vuelves a ver cosas comunes a cuando estabas, ¿no? Ese no quiero volver ahí, Sí, a eso. a eso por lo que pasé. Y eso genera pues un malestar tremendo, ¿no? Una frustración tremenda y unas resistencias tremendas y un ir a contracorriente, ¿no? De Sí. alguna forma. En el momento en que conecto con un lugar incómodo, que haya una contravoz, ¿no? Esta voz crítica que hablamos, que yo hablo mucho también, esa voz interna que no me deja, que no me acompaña, que no me deja quedarme ahí. Y me parece un paralelismo brutal para todo lo que estás hablando. O sea, tu caso con tu hermana, que me imagino lo duro que pudo ser y que es como esa tendencia a que salga un resorte y Y rebotemos sale, en sí. el momento en el Y que me nos sigue saliendo, encontramos. ojo, ¿eh? Y por un lado me encantaría validarlo, porque creo que a la vez es como, si rebotamos, rebotamos, y los lugares incómodos son lugares incómodos y no nos gusta estar. Y es como que yo creo que lo primero que a mí Sí, me ayuda es validarme eso, ¿no? En sí, plan, sí, y lo ok, hago está bien. y lo he aprendido a hacer y como que esa capacidad eh, autocompasiva, ¿no? Propia, Total, sí. creo que hay que potenciarla a tope, ¿no? Es decir, que soy humano. Si es que ver a mi hermana así no me gusta. Es Claro, normal y está que me bien. salga este rebote de Total. hacer, ¿no? De quitarle ese malestar. Es que Sí. es alguien que quiere, ¿no? Y aquí las personas que nos estén escuchando, pues no caer en esa culpa ni nada, sino... No, o sea, yo en mi caso he aprendido que mi hermana necesita ciertos tiempos, que hay que dárselo, que eso es así y que ya luego están también los momentos de disfrute, ojo. Claro. Y que muchas veces nuestros familiares o en personas que acompañamos no vemos esos momentos de disfrute. Porque quizá en estos momentos de aquí y ahora no lo hay. Pero quizá en un futuro próximo sí. Y hay que valorar eso, porque muchas veces también siempre estamos insatisfechos. Siempre pedimos más. Mm. Tanto a nosotros mismos, ¿no? Si estás un poquito mejor y has podido recuperar un poquito tu vida, ¿por qué no la recuperas un poco más? Ya. ¿Y Sí, por qué no un poco más? ¿Y por qué en vez de salir tanto, sales tanto más? ya. Y si no sé qué, tanto otro más. Y es como... Sí, de nuevo esa incapacidad de sí, quedarnos con lo que emerja tal cual, emerja con su matiz, que cuando es negativo, que cuando es medio, o sea, a lo mejor un día en el que estoy o a lo mejor un día en el que estoy mejor y busco
seguir estando mejor. Creo que para mí la esencia es el quedarnos, ¿no? Me gusta, me encanta que tu palabra sea acompañar, o sea, cómo me quedo conmigo, sea lo que sea que emerja, cómo me doy un cierto espacio para eso que emerge, para que respire, cómo le doy silencio a mi mundo interno cuando sale. Sí, y bueno, también es que muchas veces también muy difícil por la estructura Y familiar, social. social que Sí. tenemos, laboral, ¿no? Que es como jornadas partidas, no tener tiempo nada más que para levantarte, desayunar, ir a trabajar, comer, volver a trabajar y acostarte, ¿no? Ujú. Llegas al fin de semana destrozado, ¿no? Que lo único que te apetece es no hacer absolutamente nada y aún así pues te esfuerza Y sales, a los deberías, porque hay ¿no? Es que que salir. tengo que salir, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacerlo de más allá. Y sobre todo, ya que comentas esto del propio espacio, para mí me parece muy importante el enfado, ¿no? Mm. Reivindicar el enfado que muchas veces, sobre todo en mujer, no hay enfado, no existe el enfado, es como que invaden el espacio, ¿no? Tanto lo social como comentarios familiares, como esa estructura tan fuerte invade el espacio y nosotros nos retraemos, nos retraemos, nos retraemos. ¿Cómo queremos tener espacio propio si nos lo han comido todo, ¿no? Ya. Y de ahí que muchas veces salga un enfado que sea devastador. Aplico mucho y creo que es algo además que como pieza de valor se pueden llevar los que nos estén escuchando, que es una pregunta que me puedo hacer para mí, una pregunta que me puedo hacer para mí misma hoy, que es ¿cómo me puedo acompañar hoy? Cuando aparezca una incomodidad, echar esa atención hacia adentro, empezar a observar cómo emerge mi experiencia interna y cómo me puedo quedar conmigo hoy un poquito. Y que eso sea como un primer paso y recojo mucho esa palabra de acompañar para acompañarme hoy en algo que me sea un poquito difícil. Y eso creo que y con muy Abrir el paraguas, ¿no? claro, con esta, ahí me estoy abriendo yo mi paraguas. Y ahora me gustaría que para cerrar nos cuentes un poquito esa metáfora y la importancia de la metáfora en tu libro y un poco relacionado con lo que estamos diciendo. ¿Cómo puedo yo empezar a construir mis propios recursos y a la vez quedarme, si yo doy ese pasito con mi malestar, voy a poder quedarme con tu malestar un poquito más y te voy a dar espacio para que tú te quedes con él y construyas tu recurso? Y al final, con este paragüitas que sale aquí, y explícanos ahora un poco cómo podemos cada uno empezar a construir ese paraguas interno. Muchas veces nos salimos del eje, ¿no? De nuestro propio eje por esa rapidez, por esa, ¿no? Y esa rapidez pues muchas veces nos lleva a decir sí a cosas que no, a Ujú, comprometernos. Y ujú. al final, eh, claro, llega un punto en el que se abre a nosotros un panorama de cosas que hemos decidido sin querer decidir eso, que va aumentando el malestar muchísimo. Una de las formas bastante interesantes de ese bienestar, de alguna forma, ¿no? De ese acompañarnos, es generar una especie de estructura propia, ¿no? Ujú, Como de orden, ujú, ¿no? De esto es lo que yo necesito para mi día, un kit, ¿no? Una caja de herramientas básica de dos cosas, ujú, ¿no? Como puede ser prepararse un café, ¿no? Y lo que es el proceso de prepararse el café y sentarse a tomártelo, como puede ser, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy, o sea, ahora necesito mucho salir de casa y para ir a la biblioteca o a la cafetería a hacer, ¿no? A hacer viñetas y hacer este material. Y me di cuenta que subirme al autobús, ir al sitio, ¿no? Porque está como a media horita andando. Y bajarme no me servía. Necesitaba ese tránsito, ¿no? De ujú. andar, ¿no? De ir caminando conmigo mismo, con mi música, con mis pensamientos, con lo que sea. eh, Primero por la mañana para ir y después cuando salgo muy, muy cargado de, pues, de ideas, de cosas y demás, para volver, ¿no? Ese caminar como movimiento del propio cuerpo y ayuda, ¿no? O tu horita en el gimnasio o compartiendo un paseo con tu pareja o con tu madre o con tu colega, ¿no? El cuerpo, ¿no? Yo creo que aquí la clave también es introducir el cuerpo, Sí, me parece ¿no? un Como elemento ese clave. kit de autocuidado, porque muchas veces muchos de nosotros trabajamos en
online, o sea, en casa, y hacemos vida en casa. Y ahí el autocuidado se desvirtúa un Total. montón. Estar Y como metáfora, Sí. pues bueno, está aquí la del libro, ¿no? Que veréis la portada, la de sostener el paraguas. Sostener el paraguas a la persona que acompañas pues puede servir, ¿no? Pero luego pues se sabe que esas herramientas que pueden servir un día, al día siguiente no sirven, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Cómo Oxy sostiene el paraguas, pero le llueve, o sea, Moron sostiene el paraguas, pero le llueve a Oxy, ¿no? Y pasamos a lo que nos suele pasar, ¿no? Con ese sostener, pues que nos mojamos. Estamos muy trabajados o muy poco, nos vamos a mojar, es la realidad. O sea, hay que aceptar que acompañar te moja. Ujú. Y me gusta mucho esto de mojarse, porque mojarse implica como tomar parte de ese malestar o Sí. como un esfuerzo, ¿no? De alguna forma. En sentido simbólico, pero en sentido literal es mojarte con agua. Claro. Si tú estás acompañando a alguien al que le está lloviendo y te mojas tú también, vas a resfriar, te va a entrar gripe, lo que sea, te vas a enfermar. ¿Cómo pretendes estar acompañando enfermo, ¿no? Porque el agua, pues, nos genera, ¿no? Aunque con gérmenes, ¿no? Y demás, con los virus, nos genera ese malestar. ¿Cómo vas a pretender acompañar a alguien estando así, ¿no? Entonces, esta sería un poco la estrategia también con nosotros mismos. ¿Cómo nos vamos a acompañar si no podemos sostener? Y muchas veces aprendemos a sostener a través de los demás, ¿no? Yendo a un proceso terapéutico o incluso con una conversación, ¿no? Donde gracias a un café con un colega nos vamos acercando, o sea, me voy acercando a mi propio malestar. Me encanta la metáfora y que lo hayas podido enseñar a través de tus dibujos y cómo tiene esa fuerza el poder poner en imágenes algo tan complejo, en 5 o 6 imágenes, y ese concepto de acompañar, ese concepto de yo poder acompañarme a mí, y cuando yo me acompaño queda más espacio para que tú te puedas acompañar a ti mientras yo estoy, como ponía ahí en la viñeta, solo estar ya Sí, es. no hay que hacer nada. Y que el otro salga a su paraguas y se empieza a sostener a sí mismo y yo te acompañe. Qué bonito lo que haces, qué bueno que lo hayas compartido con nosotros. Claro, porque la imagen final es esta, ¿no? La que dices. Sí, la de sostenerse uno mismo su paraguas. Claro, sí. Y que yo pueda estar contigo mientras tú te sostienes. Y cuando yo me sostengo a mí misma, o sea, cuando yo me puedo acompañar con la incomodidad que es acompañar tu dolor, te acompaño a que tú te puedas acompañar en tu propio dolor. Y yo creo que con la esencia que me quedo de todo lo que estamos hablando, en la capacidad de acompañarnos cuando estamos sintiendo algo incómodo, eso como algo que todas las mujeres que nos están escuchando pueden trabajar desde ya, algo que pueden poner en práctica ya y que podemos ir construyéndolo para ir cada vez teniendo más capacidad de sostener lo que sea que nos venga. Pues Pablo, qué gusto tenerte hoy aquí. Mil gracias, un placer. Qué rápido. Pues nada, ojalá haya sido útil muchísimo. Alguna cosita. Qué bueno, gracias por compartir tu arte. Y nada, nos vemos en redes, ¿no? Que es donde pongo las viñetitas ahí para que penséis y reflexionéis sobre vuestras propias, sobre la cotidianidad, ¿no? Que al final son los malestares comunes de la cotidianidad. Sí, nos vemos en redes. Mil gracias, Pablo. Chicas, mil gracias por estar aquí un día más. Espero que os hayáis llevado muchísimo sobre este tema tan importante que es sostener el dolor, tanto el nuestro como el de los demás. Os mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.